Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Amigo secretario, siéntase en casa. Daré una opinión analítica y esperaré una respuesta en el mismo sentido. A reserva de que en su oportunidad pueda dar una opinión fundada a favor o en contra del paquete económico que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, así como el decreto de presupuesto de egresos para el Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2024, también respecto al decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios y de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, daré mi opinión en lo general y fundamentalmente sobre la base de la experiencia amarga que hemos pasado los zacatecanos en cuanto al desempeño de administraciones anteriores en el manejo de erario y las finanzas públicas. Por ejemplo, usted informa que entre los años 2010 a 2020, es decir, durante las administraciones de Miguel Alonso y Alejandro Tello, se destinaron recursos de manera irresponsable por 2.371 millones de pesos en publicidad, que en el mismo periodo se gastaron 874.2 millones de pesos en obras públicas insuficientes. Si revisamos los paquetes económicos anuales que presentaron en su administración cada uno de estos gobernadores, en ninguno encontramos que nos advirtieran que despilfarrarían esos 2.371 millones de pesos en publicidad en lugar de destinarlos a la producción de bienes y servicios que tanta falta nos hacen. Jamás nos propusieron gastos a cerca de 900 millones de pesos en elefantes blancos, en obras inútiles, solo por gastar dinero porque era suyo y quedarse con una parte que no les correspondía. Las tres anteriores administraciones jamás dijeron que endeudarían al Estado de Zacatecas. Sin embargo, la licenciada Amalia García nos heredó una deuda de más de 700 millones de pesos, más otra de 1.300 millones de pesos para la construcción de Ciudad Administrativa. Y fue con el pretexto de finiquitar ese contrato leonino que Miguel Alonso Reyes endeudó como nadie en toda la historia de Zacatecas, al Estado de Zacatecas, con un empréstito de 5,000 millones de pesos. Ahora por diversos rubros pago de intereses anualmente más de 1.260 millones de pesos según el capítulo 9,000, deuda pública. A esto hay que agregar que se vienen arrastrando adeudos de ejercicios fiscales anteriores a DEFAS por 300 millones de pesos. Eso sí, las anteriores administraciones presumían que todo el presupuesto sería manejado de manera honrada, honesta, transparente, y veamos los pésimos resultados y el enorme peso de carga que el pueblo de Zacatecas por el endeudamiento irresponsable y corrupto de estos gobernantes. Esta administración dice: se cumplirá la ley de austeridad, disciplina y responsabilidad financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios. Esperamos que así sea y no se repita esa amarga y irresponsable experiencia. Otro ejemplo de irresponsabilidad es la situación tan grave de Istezac, y los responsables de esta quiebra se enriquecieron a costa del sacrificio de los trabajadores sin que se les haya aún responsabilizado. Me satisface en principio que esta administración reconozca que se requiere de una reingeniería de la estructura orgánica de la administración pública. Creo que se han tardado porque ya casi estamos a mitad del sexenio y aún siguen existiendo entes públicos que fueron producto del pago de favores, creados para cumplir compromisos de campaña o de compadrazgo. Se reconoce en el decreto de presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2024 que se establecerá un sistema único con objetivos generales y subsistemas propios, eliminando la duplicidad de funciones. La iniciativa para llevar a cabo esta reforma administrativa corresponde formularla al titular del Ejecutivo, que se da por entendido tiene el conocimiento por la experiencia en qué deben de consistir los cambios para lograr ahorro de recursos y la estrategia de una administración pública eficiente y con sentido social, como dicen en este documento. Uno de los 4 tractores de desarrollo sigue atrasado, señor secretario, me refiero al turismo.
Este no es un tractor, es una carreta, porque de por sí no tenemos buenos resultados y menos con estos magros aumentos en el presupuesto no hay perspectiva. Ustedes mismos reconocen la problemática estatal cuando afirman: en el contexto reciente se observa una tendencia a la baja en el crecimiento del Producto Interno Bruto desde 2011 hasta 2019. La medición 2021 reportada por el INEGI reveló que la contribución de Zacatecas al Producto Interno Bruto Nacional es del 0.1%. Siguen diciendo: hasta 2021 Zacatecas enfrentó gobiernos poco eficientes y desconcentrados de las necesidades sociales. Esperamos que este gobierno sí entregue resultados positivos, y agregan: esto se evidencia en un endeudamiento sin justificación que no ha beneficiado a la población zacatecana, resultando de un saldo de deuda de 6,858 millones de pesos, con pagos anuales de intereses y costos de la deuda superiores a los 962 millones de pesos. Esta situación implica menos recursos para servicios y atención a la población. La gestión gubernamental deficiente y la falta de resultados han aumentado las necesidades sociales, las presiones financieras y la inseguridad. Termino, diputado presidente. La actual administración enfrenta el desafío de contener el gasto innecesario y reenfocar los recursos para generar beneficios sociales, procurando un desarrollo integral para los habitantes de Zacatecas. No obstante, los organismos públicos, aparte del ejercicio, también han experimentado las consecuencias mencionadas anteriormente. Los retos que han enfrentado al inicio de esta administración han sido complejos, ya que los problemas históricos se han agravado, representando riesgos financieros inminentes tanto para estos organismos, para el gobierno del Estado. Esta situación demanda una atención inmediata. Con el objetivo de abordar esta problemática, se ha llevado a cabo un análisis de los posibles riesgos para las finanzas públicas del Estado, así como propuestas de solución. Y eso se lo reconozco y creo que es lo que realmente deberemos de estar discutiendo en este pleno y construyendo el consenso necesario para darle esta perspectiva que espera. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos para que dé respuesta al orador en tribuna. Gracias, con su permiso, diputado presidente. Diputado Figueroa, muchas gracias. Comentarle, efectivamente, lo reitero, el tema del ISTESAC es un tema sustantivo que puede ir agravando el efecto de presión a las finanzas del Estado. Tan solo en la propuesta que estamos haciendo para el próximo año son 150 millones y esto tendrá un efecto, si no hacemos la reforma, un efecto creciente que por supuesto va a ocasionar o tenemos el riesgo ahí de un desequilibrio financiero. Es algo importante que, vuelvo a repetir, que ambos órdenes tenemos que estar cumpliendo con esta necesidad para efectos de darle tranquilidad también a los trabajadores y en su caso evitar las presiones para efectos financieros. La reingeniería administrativa, efectivamente, nos ha faltado esta parte, si bien es cierto, de iniciativa. Sin embargo, hemos hecho algunos cambios, recordando desde el primer año, con la Agencia de Energía que se quitó, con el Patronato de Promotores Voluntariados, también lo de capacitación que manejaba también ese instituto de capacitación que se daba, que esos fueron eliminados. Toda esta parte, además de reducción sustantivas, por ejemplo, en la Comisión de Defensa del Contribuyente y algunos otros, que hemos hecho reducciones, aunque siguen las figuras, pero se han hecho reducciones presupuestarias importantes. ¿Qué hace falta? Efectivamente, tal vez nos da pauta, como usted bien lo cita, a volver a revisar, incluso desde el nombre de las propias secretarías, para efecto de hacer operativo y todavía optimizar más los recursos del Estado. Hace falta asignar algunos recursos, como incluso lo dijo el diputado Cerardo, el turismo, cultura, yo diría también, ¿no?, que estamos también considerando. Sí es importante que coadyuve, en este caso, el fortalecimiento de la tranquilidad y lo que se busca en materia de inseguridad. Sí, estaremos receptivos, como lo dije en mi mensaje del inicio,
para que dentro de la Comisión de Presupuesto pudiésemos ver ciertas reasignaciones donde veamos rubros que son importantes para fortalecer la economía del Estado con todo gusto. Respecto de la deuda, sí, la deuda ha sido un tema muy fuerte, como usted lo señala, diputado. Tan solo dio las cifras muy correctas, los 962 millones, que es entre la amortización y los intereses, pensando que ya también los intereses, diputado, los estamos manejando que lleguen a 10.25, pero ya incluyendo el efecto de TIE, porque son como medio punto abajo, valga esa expresión, 50 puntos bases menos, lo que es la tasa de referencia que hace el Banco de México. Pensamos que al cierre se esté presentando y este efecto gradual. Sin embargo, como yo lo dije también, tenemos ese riesgo de las presiones por las elecciones y por todo lo que pudiese venir y que pudiese ahí presionar la parte de la inflación y el tipo de cambio y en consecuencia la tasa de interés, y esta se pudiese incrementar. Y esta parte de desequilibrio, yo lo he dicho, los flujos que antes se tenían para hacer frente al gasto no eran suficientes, tenía que recurrir necesariamente a créditos de corto plazo, porque usted mencionó la deuda de largo plazo, diputado, pero el otro tema sustantivo yo lo he mencionado tan solo en los últimos años, de las dos últimas administraciones, fueron más de 19,000 millones de pesos de cortos plazos, más los costos y los gastos de intereses, etcétera, comisiones, y incluyendo la parte de largo plazo en el costo financiero, rebasan los 6,000 millones de pesos. De ahí que sea importante y trascendental para el Estado, y ya que logramos ese equilibrio presupuestal, logramos ese equilibrio fiscal que se traduce en una sostenibilidad financiera, la vamos a defender a como de lugar. No podemos regresar a esos tiempos, diputado, donde había esos desequilibrios y volveríamos a lo mismo. La propia responsabilidad habrá de que el mismo señor gobernador ha dicho, no quiero incluso deuda a largo plazo, aunque pudiese haber obras, necesidades, pero tenemos que sanear esto primero, ante todas las circunstancias, diputado. Y en general, pues es lo que yo le pudiese comentar, diputado. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora el orador en tribuna para su derecho a réplica, 3 minutos para concluir. Gracias. Sostenibilidad financiera, diputadas y diputados. Creo que el año pasado yo me refería al tema de reconocerle el esfuerzo por el equilibrio y decía es pertinente de hacer inversiones estratégicas. Hoy ratifico esa visión que usted responsablemente la ha asumido y que hoy estamos en esa posibilidad y estamos generando este concepto de sostenibilidad financiera para el futuro. Y ese es el gran reto. Yo entonces creo que este pleno, diputadas y diputados, tenemos que dar un debate muy inteligente. Porque si nos vamos al absurdo, a los revanchismos, a las posiciones por aberración, pues entonces no estamos a la altura del reto de la administración pública de Zacatecas y no estaremos haciendo nuestra parte. Y entonces no se puede cuando este poder legislativo no vaya a hacer su parte. Creo que este tema del Producto Interno Bruto, pues venimos de un tema pandémico, venimos de unos efectos globales de recesión, de crisis, y no podemos hablar de que hay un fracaso público en México, no. Hay una serie de decisiones muy oportunas que ha tomado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se han replicado en los estados, y aquellos que lo han querido hacer creo que están yendo a una perspectiva de éxito, como es en el caso de Zacatecas, con un manejo responsable de lo heredado y con una perspectiva que por fin, secretario, lo felicito, por fin hubo quien dijera yo lo hago. Y este paquete que nos plantea de modificaciones, de reformas, de adiciones, pues es fundamental, porque es decir, darle también un equilibrio al gasto público en el ejercicio de las políticas públicas. Pero tenemos allí como reto la reactivación del campo, es fundamental, secretario. Creo que sí podemos ponerle más al campo y debemos de ponerle. Yo me refiero a un caso de éxito que aquí fue un punto de acuerdo aprobado, el de los 15 millones para una concurrencia de la autosuficiencia alimentaria en el caso del maíz,
que es un caso de éxito y que sería muy generoso porque generaría una derrama de 40 millones de pesos final, pero además semilla a futuro para una perspectiva de 6,000 hectáreas que pudieran acabar con la importación en Zacatecas de este grano, la autosuficiencia alimentaria. Y creo que esa experiencia es garante de, aún con todos esos efectos, tener éxito. Entonces creo que por ahí podemos lograrlo, la reactivación en el comercio, en la industria, la generación de empleos, las exportaciones, secretario. Por eso es fundamental el campo. Entonces, pues cuente conmigo para hacer esas aportaciones y entrar en ese debate de la legislación, de lo que nos está dejando como tarea, nos vino a traer tarea. No es el tema de números, hoy es el tema más profundo de la modificación de leyes. Eso es el reto, creo que nos está dejando. Yo solamente haría un exhorto, secretario, de seguir el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha trabajado como ningún otro en el pasado reciente y que con toda seguridad entregará buenas cuentas al término de su administración, que ha sido reconocida como sumamente exitosa por propios y extraños. Esperamos que una vez que esta soberanía apruebe estos proyectos, se cumpla con hechos, con honradez, con transparencia y con honestidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.